En primer lugar, Google está llevando a cabo un proyecto para digitalizar la mayoría de los libros que ya no gozan de la protección de los derechos de autor. No pueden digitalizar los libros para los cuales los derechos de autor siguen vigentes. Va a ser un problema para los editoriales porque dependen de algo que llaman una lista de obras retrasadas, lo que quiere decir que hasta ahora, si se quisiese leer una obra clásica, hacía falta acudir al editorial para conseguir una versión impresa. Ahora se puede ir en línea y creo que cada vez más sus estudiantes utilizan el formato digitalizado para conseguir la obra y se puede copiar y pegar partes del texto que se quiera incluir en el trabajo de cada uno. Con lo cual los editoriales van a tener que ser cada vez más ágiles porque ya no van a poder depender de la venta constante de estos títulos antiguos constante. Ahora bien, respecto a los formatos digitalizados, los textos lo tenemos en muchos formatos. Tenemos estos dispositivos de lectores electrónicos, se pueden cargar muchos libros en un pequeño dispositivo y también un dispositivo que se llama una máquina de imprimir sobre demanda, mediante el cual se envía el texto electrónico a la máquina y si se quiere una copia de ese libro, se aprieta un botón y sale el libro. Seguramente eso acabará por redundar en beneficios a largo plazo porque va a ahorrar el papel, no habrá una sobreimpresión, no habrá costes de transporte, no habrá que enviar y también va a ahorrar los gastos de almacenamiento de los libros, lo que a lo mejor puede significar que en un mundo perfecto el precio de los libros se reducirían. Siguiente pregunta. Parece que hay una pregunta para seguir o es otra persona, no lo sé. Detrás de las cámaras. It's a different person. Pregunta. Señora Atwood, se le concede este premio, según dice el acta del jurado, entre otras cosas, por denunciar situaciones de injusticia social. ¿Es esta su concepción de la literatura como herramienta de transformación social o aprecia también la literatura como evasión? Well, first of all, en primer lugar, no es mi vocación realizar esta tarea. Si fuese así, sería una persona totalmente distinta a la que soy. No sería escritora ni artista en absoluto. Sería líder de algún movimiento o sería maestra de la propaganda de alguna manera. Con lo cual sería un mal entendido pensar que es por esto que yo escribo los libros. Hay aspectos que se introducen en mis libros simplemente porque existen en la vida real, salvo que se esté escribiendo desde una fantasía englobada en una burbuja. Va a haber personajes que viven en algo parecido a lo que nosotros creemos que es el mundo real. Con esto, lógicamente, se van a topar con situaciones que existen en el mundo real, con lo cual no es mi misión actuar de este modo. Simplemente ocurre así, es algo que se introduce en la redacción de las novelas y parece ser el caso desde que haya existido la novela. José Ramón Patterson, de Televisión Española. Uno de sus primeros libros traducido al español fue El cuento de la criada. Me gustaría saber, esto fue hace más de 2 décadas, ya si en qué medida está vigente el mensaje de aquella novela hoy. Bueno, curiosamente, escribí ese libro en 1985 y en ese momento había personas que me llamaban terriblemente extrema o extremista quizás. Desde ese momento el mundo ha pasado por muchos cambios y desde entonces la gente me ha llamado profética. El gobierno de los Estados Unidos en los últimos 8 años se ha ido acercando cada vez más a ese modelo, sobre todo respecto a lo que ha hecho con su propia Constitución.
con la eliminación de las protecciones de los individuos que existían de acuerdo con esa Constitución. Ha sido un evento bastante preocupante. Me basé para ese libro en la historia. No introduje nada que no haya hecho la gente en algún momento, en algún lugar. Simplemente junté las distintas cosas en un lugar bastante sorprendente, un lugar que la gente encontraba sorprendente. Yo ubiqué esta historia del totalitarismo, que no es nuevo en el mundo, no solo en los Estados Unidos, sino en la zona de la Universidad de Harvard, que se considera un centro del pensamiento democrático. ¿Qué puedo añadir a esto? Pues yo creo que un Estado democrático siempre es provisional, siempre depende de la capacidad de la gente y la voluntad de la gente de defenderlo. Si te parece en esto, resulta bastante fácil que empiece a haber un Estado militar totalitario. ¿No lo ve así? Respecto a incluir a las mujeres en ese plan, las dictaduras tienden a hacerlo. Última pregunta. Sí, aquí. Nidia Fernández, de La Voz de Asturias. Yo quería saber alguno de sus libros. Usted ha dicho en alguna ocasión que tenía como inspiración la Guerra Civil Española y precisamente la dictadura que después vino. En estas fechas, un juez español, el juez Garzón, quiere procesar por genocidio al régimen franquista. No sé si le parece adecuado, si es una medida anacrónica, no sé cómo lo juzga. Well, first of all, a number of Canadians were in the Spanish Civil Hubo War. varios canadienses que participaron en la Guerra Civil Española. En una de mis novelas, que se llama El asesino ciego, incluye un personaje porque hubo varios que participaron en la guerra. Era una especie de ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Incluso había gente que estaban poniendo a prueba sus armas para ver lo bien o no que funcionasen durante esa guerra. También hay otra perspectiva según la cual que si las democracias occidentales angloparlantes hubiesen intervenido de manera decisiva en esa guerra, no se habría producido la Segunda Guerra Mundial, con lo cual hay mucha teoría que existe y que hoy por hoy la gente está abriendo estos libros y lo están examinando mucho más de cerca que hace algunos años. Es un periodo que se está volviendo a someter a evaluación. El genocidio suele referirse a un conjunto de actividades encaminadas a un grupo distinto en términos lingüísticos o en términos culturales y al pueblo. No estoy seguro de que sea un término del todo adecuado, porque tal y como lo entiendo, la guerra civil se usó entre los españoles, que no se diferían entre sí, de no ser por su perspectiva política. ¿Es así? Sí. Entonces quizás podría pensar en otro término distinto. También es quizás un poco tarde. La mayoría de las personas que participaron en esa guerra ya no están vivos. A propósito, nos brindó algunas de las fotografías de guerra más impresionantes del siglo XX. Todos conocemos esas imágenes. Muy bien, muchas gracias, señora Atwood. Debemos dar por finalizada esta rueda de prensa.